que no ha podido establecer si se trata... Felipe, mensaje de los ministros que supuestamente van a salir del gabinete. Ajá, ¿qué dicen los ministros? El ministro Sanguino le pregunta a un productor de Mañanas Blue, ministro, si va a salir del gabinete, quiere hacer una entrevista. Entrevista de salida. No sé de qué me hablas. Nadie me ha dicho nada. La ministra Morales, que es liberal, ministra de Comercio. Ella está en Japón, ¿no? Está con el presidente. Estuvo todo el día en la Ministra, agenda con el presidente. ¿Qué quiere decir ahora que la van a sacar? Estoy con el presidente en Japón. La verdad, estoy esperando hablar con él. No sé de qué me hablas. Felipe. Sí, es que fue eso que mi mamá llamaría una rabieta, Néstor. Eso no es en serio. Eso es una piedronón del presidente porque perdieron, le echaron el cuento de que iban a ganar y perdió. Y entonces dijo eso, hay que votar a los ministros. Bueno, ya lo había anunciado en los trinos, etcétera. Pero Héctor, pero en realidad, ¿cuántas veces los ha echado? Yo hablé anoche con Angie Rodríguez, directora del DAPRE. Y pues yo le creo. Pero ¿cuántas veces los ha echado? Yo le creo a la directora. ¿Se acuerda usted del consejo? Pero déjeme terminarle el cuento. La doctora Angie Rodríguez me dijo que ya les había pedido la carta de renuncia. O sea, pero ¿cuántas veces se las ha pedido? Pero ¿cuánto va a ser una rabieta? Pero Ricardo, acuérdese, ¿cuántas veces los ha echado? La última vez los echó en el Consejo de Ministros a todos públicamente, les dijo que eran pésimos, que todos eran, ninguno interpretaba su programa de gobierno y que por eso los iba a echar a todos. Los dijo públicamente en una locución televisiva y no echó ni a uno, a la ministra de Igualdad, fue a la única que cambió. ¿Su teoría es que están cañando? Pero no está cañando, es que no era por simular, bueno, cañó el día anterior, sí, efectivamente. Bueno, por eso le iba a decir. Amenazó a los senadores. Si estuviera cañando, no hubiera amenazado de que iba a pasar lo que está pasando. Amenazó a los senadores, efectivamente, cañando, porque no los iba a cambiar, pero los amenazó, pero para ver si cambiaban. Y después, pues, simuló que efectivamente iba a cumplir la amenaza, pero no lo va a cumplir. Por lo menos, por ejemplo, con el ministro de Trabajo Sanguino, no la va a cumplir. No sé si con la ministra Morales, porque la ministra Morales efectivamente es una cuota de un grupo de senadores liberales que votaron por el magistrado Camargo. El doctor Amin, no sé si... El doctor Chacón. Sí, y lo de la U. No sé si... Esas poticas de Amin y de todos yo diría que eventualmente la ministra liberal es la que estaría ahí con algún problema. Los otros no los veo. Pero lo de la U. Y adicionalmente... El ministro TIC era cuota de Dilian Francisca Toro y eso se acabó de romper con esta elección. De momento simplemente Aurelio le informa a los oyentes que los ministros afectados, Comunicaciones, Comercio y Trabajo, supuestamente a quienes les pidieron la carta de renuncia, todavía no saben de qué se les está hablando. Carambola de producto de la decisión del Senado sobre elección de magistrados. ¿Era casualidad que el doctor Sanguino estuviera tan angustiado ayer intentando ingresar al recinto? Es casualidad, sí, señor. Angustiado el doctor Sanguino. Digamos que se trata de una variante de la conocida gabinetología. Ya no estamos estudiando a quién nombran, sino a quién sacan. Fruto de rabietas, fruto de malos perdedores, fruto de lo que quiera. Pero aquí hubo un error garrafal, a mi modo de ver. Es el ataque que Petro le hace a Dilian Francisca Toro esa noche cuando da el informe de educación. Sobre el PAE. Ese ataque fue mortal. ¿Usted cree que eso fue determinante, Aurelio? Eso fue mortal. Eso le sacó la U. Es decir, todo el oficio que estaba haciendo Alexander Vega se derrumbó. Eso sí, no eso tengo venía desde el domingo. Esto. Sí, bueno, no sé, como les digo, yo en gabinetología ni acierto cuando digo a quién van a nombrar, ni acierto cuando digo a quién van a sacar. Eso, como dice Héctor Riveros, con frecuencia se vuelve conversación de cafetería de abogados, ¿sí? Y bueno, ya a las 6 de la tarde, cuando le empiezan a revolver otras bebidas, pues bueno, se vuelve igual. Pero Néstor, la verdad es que el ataque de Petro a Dilian Francisca, fruto de su presunción, fruto de su sobradez, le terminó creando un problema que está mal que sea rabieta. Aurelio, es que aquí no podemos decir, fue una rabieta, no, está mal que sea rabieta. El país no se puede manejar con rabietas. El presidente hasta ayer, me informan, tenía, Felipe, estaba confiado en que iba a ganar la votación en el Senado. Y efectivamente no aparecieron unos votos con los que ellos contaban.
Ellos suponían Bastantes no que aparecieron, tenían ¿no? 52 Pues votos. ganó Camargo por goleada. Sí, y ellos O sea, pensaban que el partido ellos estaban haciendo podía unas estar... cuentas de que eso iba a ser una elección apretada, pero eso terminó con una diferencia de casi 15 votos. Entonces, No, perdón, 21 votos. de 21 votos, exacto. Entonces, 42, aquí me imagino 61. que ellos se preguntan quién votó en contra, incluso personas del pacto histórico. Pero Néstor, mire, la realidad es que... Alguien les dijo que sí y votó que no, ¿no? Alguien les Sí. dijo, yo ¿Y voto cómo- y Valanta cómo saben y quién? voto Camargo. Claro, y cómo saben quién, como el voto es secreto y cada uno va y vende sus papelitos, cómo van a verificar quién fue el que les incumplió. Entonces, eso el mismo presidente ayer lo dijo. Vamos a reconfigurar la coalición Hay unos que se estaban tomando del Senado fotos. con otro objetivo. Esto es como en la mafia, ¿no? Hay unos que estaban tomándole foto al voto para demostrar que Y efectivamente eso fue definitivo. habían el votado. cubículo aparte sin teléfonos fue definitivo para que finalmente votaran en libertad los senadores. A pesar de eso, Pero algunos, entonces, ¿qué esperamos de- algunos sacaron el qué teléfono podemos para esperar? mostrarle al gobierno su lealtad, a pesar de que No, habían para- tapado las cámaras, no, eso las es que habían carreta. retirado. No era para mostrar lealtad, es para cobrar Bueno, después. sí, Claro. pero es que eso viene después. Pero es que, mire, yo fui leal. Pero Néstor, entonces Págueme. el presidente ya anunció en un trino, voy a reconfigurar la coalición del Senado con un propósito distinto. Y el propósito principal del presidente de la República, todo lo hemos visto en el último año, no, en los últimos casi 2 años, han sido las elecciones del 2026. Entonces, el presidente, si reconfigura o lo que haga con el Congreso, lo va a hacer en función del 2026. Y en el 2026, él lo ha dicho, necesita a un sector liberal, necesita atraer para su Frente Amplio a un sector de la U y sin duda alguna necesita el verde. Entonces esto no va a quedar más que en ruido y en aspavientos usted y en tiene- mostrada de dientes, pero yo la verdad no creo Luis que haya Ernesto, mayores cambios usted- de esa representación usted política. puede tener Néstor, razón pero en esa, porque si no sé el presidente desbarata la coalición para gobernar, también quedaría desbaratada la coalición para elegir el candidato del año entrante. Señor Álvaro. Es que yo creo que Petro está pensando que esta coalición no le está funcionando. Ahora vienen reforma a la salud, presupuesto y tributaria. Estará evaluando si por comisiones esa coalición que no funcionó ayer le funcionaría. Y si no, Y no. pues buscaría Y claro que no le va a otros, funcionar, no tiene mayorías en Sí. ninguna comisión. sí, buscaría otra recomposición para ver si logra mejorar la situación o si no, irse libre de nexos con los partidos que no están con él, que puede ser mejor para, no en el Congreso, pero sí a nivel electoral, decir que está gobernando totalmente en contra de la oposición en el Congreso. Entonces estarán evaluando, pero lo que se vio es que esa coalición Pero eso ayer es- no le pero- funcionó. pero, Muy Álvaro, seguramente ¿qué tiene- no le va a qué- funcionar qué para tiene- lo que qué viene. tiene de genial decir que estoy gobernando contra la oposición en el Congreso? Es lo que No, hacen no es todos- genial, no es todos genial, los es una gobiernos- estrate- todos los Es gobiernos una en el mundo. estrategia política para decir que el Congreso, en bloque, todos los partidos tradicionales No, están en lo contra sé, suyo. pero digo, el presidente lo que no ha entendido es que así funcionan las democracias, pues tiene que gobernar contra los que no quieren dejarlo gobernar y contra los que quieren hacer Pero es buen negocio decir que toda la clase política está en su contra, eso electoralmente funciona. Néstor, pero la verdad es que la manzana la envenenó el presidente. Él fue quien mató la candidatura de la doctora Valanta a través de las amenazas con romper la coalición, de las bravuconadas del ministro del Interior, inclusive el mensaje de la defensora fue muy mal recibido en el Congreso, así nos lo dijo aquí el senador José David Name, porque es que todo eso afecta la independencia del Congreso. Entonces, con la derrota, el señor presidente insulta a la Corte Suprema de Justicia, insulta a la Corte Constitucional, insulta al Congreso, salió a pelear con todo el mundo. Si además de eso va a insultar y va a pelear con sus propios ministros, ¿con quién va a gobernar? O sea, a mí sí me parece que el exceso de amenazas sí se tiene que materializar en algún cambio, pero no en una transformación completa del gabinete. Néstor, yo tuve un aprendizaje. Sí, bueno, para quien Tuve quiera un opinar, aprendizaje no político. la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. No puedo insultar. Estamos hablando de efectos de la derrota del gobierno
en la elección del magistrado. ¿Sabe cuál de es la mi Corte lección? Constitucional. No puedo insultar a aquellos a los que necesito luego. Pues claro que no, uno Eso es rompe las lo que yo nada. aprendí de todo esto. Pero Si yo necesito de usted, Néstor, no puedo estar insultándolo, maltratándolo Pero- para después decirle ayúdeme. No, pero antes de eso, padre, Ahora, hay que insultos ver- a la pobre Corte Constitucional hubo de todas partes, perdóneme, ¿no? Héctor, lo perdóneme, mejor del paso de la perdóneme un segundo. elección de Le iba ayer a es que decir- se acaban los le insultos iba de a la decir- Corte. Le iba a decir al padre, Dígame. antes de evaluar si usted insulta a quien necesita, evalúe a quien necesita, porque es que ok. en un Estado usted necesita a todos. El presidente, y tiene razón María Consuelo, necesita a la Corte Suprema, necesita a la Corte Constitucional, necesita al Congreso, y el presidente está dedicado a romper puentes. A mí me llama mucho la atención que un hombre que duró 30 años en el Congreso de la República cometa tantos errores no forzados como dicen en el tenis, manejando la coalición. pero no es error no forzado. A veces, Pero es que- a veces es que- fallar el saque. ¿Pero usted cree que es una intención? Claro que creo que es ¿Y una qué intención. intención tiene? Pues radicalizar el discurso político. Pero quedarse- políticamente esto lo que va a hacer es que No, va a tener Es muy menos torpe porque, resultados. claro, porque ningún poder quiere sentirse subalterno del otro. Entonces, que el presidente esté dando órdenes por Twitter Es que y amenazando por Twitter el solo trino del aleja presidente, el a trino los del senadores. presidente amenazando con romper la coalición fue lo que le faltaba a la Eso no- candidatura de la doctora Balanta para que el Congreso terminara de votar todo. Eso casi no todo va a favor del pasar doctor nada. Camargo. Ese es simplemente el resultado natural del diseño institucional que hay para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Ha pasado siempre con distintos estilos, pero a los presidentes además los han derrotado varias veces en las elecciones de magistrados de la Corte Constitucional. Yo fui testigo, por ejemplo, de uno, no voy a mencionar su nombre, en el gobierno del presidente Uribe, en el año 2004 tal vez. El presidente Uribe personalmente llamaba uno a uno a los senadores a pedir que votaran por la persona a la que estaba respaldando. El presidente Uribe 2004, 80% del Senado a su favor, 80% de aceptó la la opinión derrota. favorable a Pero su no lo favor. hizo en Y aceptó público. Y el la Congreso, derrota. Pero es que y la el diferencia es que el presidente y Petro el lo hizo en Congreso- público, Héctor, y el y el Congreso presidente, votó y el Congreso presidente en votó en público contra. No, quiere pero lo que le someter quiero al decir- Senado y los senadores que no son Pero lo tontos que le dicen quiero a decir nosotros es en que público no nos va a No van a braviar. Lo que le poner quiero la decir es que máquina, la- claro que no. Esa es la Lo que le diferencia. quiero decir es que la incidencia de los presidentes en la elección de las Cortes siempre se ha sobrevalorado y los congresistas han votado en forma más o menos libre a lo largo de estos más de 30 años de historia en las elecciones de los magistrados. Yo le pongo este ejemplo porque lo conocí directamente, pero le puedo poner por lo menos 10 casos en los cuales No, pues los claro. presidentes Y la han vida sido sigue sin derrotados, andar Héctor, insultando han a sido todo el derrotados Congreso. por el Héctor, Congreso. pues claro Por que eso, y la vida sigue. Pues claro que derrotas políticas las ha habido. Es que eso quién Claro, niega que ha ahora- habido derrotas políticas. Ahora, ¿usted había visto una reacción como la del presidente Petro? Después No, de una no, y es derrota política, equivocadísima y además cazando es semejante pelea, equivocadísima. semejante nivel Es de insulto equivocadísima y muy a la Corte lamentable. Suprema y a la Corte Constitucional. No, es equivocadísima, muy lamentable y muy cuestionable, pero digamos que se equipara al tono del debate que ha habido desafortunado en estos días de las personas que estaban insultando a los magistrados actuales de la Corte, a 5 magistrados actuales de la Corte que les decía que eran amanuenses del gobierno del presidente Petro y que si llegaba la señora Balanta solo era una más para consolidar esa mayoría de amanuenses del presidente Petro. Eso fue lo que yo oí decir todos los días de las últimas 3 semanas, insultos a los magistrados de la Corte Constitucional. Lo reto a que usted diga quién dijo que un magistrado de la Corte Constitucional era amanuense. Dijimos usan las palabras y que son, dijeron sino y que las escuché. insinúan. Ya vamos en que usted entiende lo que usted quiere entender. No, Se que en la insinúan, cor- no, que en la insultaron Corte- a los magistrados no, de la que en Corte la- Constitucional que- durante 3 semanas. Que en la Corte Constitucional, en la Corte Constitucional hay tendencias políticas y hay unos cercanos y se lo demuestro. Hay unos cercanos. Usted me está diciendo aquí. ¿Hacemos la lista? Sí. ¿Hacemos la lista? Mire. Hay unos cercanos que votan que son- ideológicamente. o sea, a ver, permítame, Ricardo. Hay tendencias ideológicas. Permítame una cosa. El presidente Petro puso a su abogado personal, a Héctor Carvajal, que nunca había pasado, Héctor, en la historia de Colombia. Felipe, el abogado O sea, ¿los personal vamos a del seguir presidente. insultando? Héctor El doctor Carvajal. Carvajal, Yo pensé- sí. Y usted Pero me eso no es dice. un insulto, y eso es usted- un hecho. Y usted me dice que Yo no. pensé que pasada la elección y usted- íbamos a volver al respeto de las instituciones, pero veo Pero que no. ¿quién los está no, insultando? ¿Quién Pero es que los a está usted insultando? le parece un Todo insulto. el que insinúa que hay un magistrado, cualquiera que sea, que vota por Petro
o contra Petro en las decisiones judiciales, no solo los está insultando, sino que los está acusando de cometer delitos. Bien, claro los que dientes, sí. Los dientes de leche en la Corte Constitucional, Felipe, Héctor no se ha enterado. Hay tendencias políticas ideológicas. Y hay magistrados que están un poquito más a la izquierda y otros que están un poquito más a la derecha. No de 2 ¿Qué tiene años eso para de acá ni raro? de un año para acá. Tiramos factos. Desde la creación de la Corte Constitucional hay tendencias ideológicas y no de otra manera, perdón, Ricardo, y no de otra manera se explicarían decisiones tan importantes como, por ejemplo, el aborto, la relación de parejas, Carlos de matrimonio Gaviria. del mismo sexo. Pues claro que hay tendencias ideológicas. Mire, hoy Felipe, espero no insultar a los magistrados de la Corte con esto que voy a decir. Desde la Corte admirable de los años 90, Felipe, había en esa Corte magistrados Vladimiro Naranjo, muy liberales Ciro Angarita, y otros muy conservadores. José Carlos Gregorio Gaviria. Hernández, Carlos Gaviria. Así que, y hoy no es muy diferente. Hay magistrados que son más cercanos al progresismo y otros que son más conservadores. ¿Qué tiene eso de ofensivo? ¿Qué tiene eso de diferente? ¿Hacemos el Pero listado? Señor. Mire, espero no insultar a los Yo no magistrados. estigmatizaría haciendo el listado. Sí, yo. Pero mire, Felipe, pero es que son hechos. Pero de eso no es que estaban hablando, no nos hagamos los inocentes. Aquí estábamos diciendo que eran petristas o antipetristas, no que tenían una posición filosófica, ideológica, progresista o liberal o conservadora. No tiremos la piedra y escondamos la mano. No escuché eso. Usted se la inventa. Yo aquí trascendimos de Gustavo Petro y hablamos de tendencias ideológicas. En esta mesa alguien ha dicho que fulano o sutano es petrista. No, nadie. Así, con esas palabras, yo no me acuerdo. De centro izquierda, hoy en la Corte, ¿quiénes son? El doctor Vladimir Fernández Andrade, Sí. el doctor Héctor Carvajal, Sí. el doctor Juan Carlos Cortés Sí. y la doctora Natalia Ángel Cabo. 4 de centro izquierda. De centro derecha, si me permiten. Sí. El doctor Jorge Enrique Ibáñez, la doctora Paola Meneses, Sí. el doctor Carlos Camargo, que entra a ese grupo, el nuevo magistrado, y Lina María Escobar. 4. Falta uno. Tan Y respetuosos. el doctor Polo Parecen las ¿dónde? columnas Y el doctor Polo parecen las columnas del doctor Vargas Lleras. está en la digamos que es un voto que puede estar ahí en la mitad, Felipe. Entonces, en teoría, hoy la Corte, hablando de ideología y de posturas frente a los derechos, estaría en la mitad, estaría equilibrada. El doctor Miguel Efraín Polo es el último que me faltaba, que está ahí en la mitad. 8 de la mañana, Pero 2 minutos. y ahora que Ricardo menciona al magistrado Polo, ese fue, por ejemplo, un caso donde el presidente pues no lo ternó, llegó ternado por el Consejo de Estado y con las mayorías del gobierno eligió al que él prefería. Y pues ocurrió lo contrario ayer y el magistrado Polo, al igual que los otros magistrados, y en esto coincido con Héctor, pues no han sido empleados del gobierno. Lo que han hecho es votar de acuerdo a sus preferencias ideológicas, conceptuales, desde un ala más liberal, un ala más conservadora, y seguramente va a ser lo mismo Carlos Camargo. Lo que sí creo, y que es lamentable en todo esto, que se convirtió básicamente en la elección de magistrado de la Corte Constitucional casi que en un partido de fútbol, de dos bandos opositores, marcándose el uno de petrista, el otro de clientelista. En las peores condiciones se dio ese debate y no se trató nunca ni de las hojas de vida de los magistrados, ni de los candidatos, ni de su trayectoria, ni de sus posturas ideológicas, que es de lo que se debe haber tratado ese debate. Pero fíjese que yo ¿Quién sí llevó quiero el debate a eso? ¿Quién llevó el debate a eso? Es que yo quiero destacar lo contrario en la sesión de ayer. Yo quiero destacar el liderazgo del presidente Lidio García, que tomó unas medidas con el tiempo correcto, o sea, no fue a última hora. Él dijo desde el principio, no entra nadie, Felipe. solo los senadores. Solo los senadores, hay un cubículo, no hay teléfonos. Creo que fue una gran sesión muy bien administrada para garantizar que no hubiera raponazos, que no hubiera amenazas de puños, de ministros, ni nada por el estilo como en sesiones pasadas que el gobierno se Quisiera iba responderle a saliendo de la Felipe, porque ropa. Felipe pregunta, ¿y quién llevó el debate a esto? Pues el debate lo llevó a esto personas como tú, que aquí en estos micrófonos afirmaban que es que la señora Balanta, básicamente, que qué terror, que parecía escuchar a Francia Márquez, que eso, y entonces eso en qué convirtió el debate. Convirtió el debate a una señora del Valle del Cauca. Yo creo que la entrevista de la doctora Balanta en Blue le hizo un daño brutal a ella.
No a mí, porque yo no estoy aspirando a nada. El daño brutal a ella se le hicieron las opiniones de quienes decían que entonces porque la señora tenía los votos entonces del ahora gobierno, me va a decir era petrista, a mí, que iba a soy ser marica, empleada que de pertenezco Petro, a una minoría, y entonces iba que a cambiarla, entonces y seguramente es que me parece negra y mujer. ¿Cómo le parece? Felipe, ese fue uno de Mire, los pues, en argumentos. lo que vamos. Está siendo uno de los Pero argumentos. además el argumento recoge el gobierno de la doctora Pues, Balanta. qué argumento tan chimbo. De que por negra, por pobre, hágame el viceministro favor del Interior, y por mujer no fue a mí me elegida. parece Oiga, que ella tenía una ideología progresista, lo dijimos aquí con Ricardo Espina, además los fallos ayer de lo ella lo ratificamos dicen. en la intervención Lo que han hizo en el señalado Senado. sus fallos. Yo sí quedo muy tranquilo de que la democracia ella lo dijo. por lo pronto está a salvo. Perdón, Y ella lo Felipe, dijo. Pues claro, Ella que lo son- dijo. Son diferentes, Claro. Camargo ¿Y cuál es el Balanta. problema? A ver, yo estoy de acuerdo con Pero, usted, Aurelio. pero no he dicho, es decir, ¿Puedo decir ayer una ¿qué hicimos? Dijimos incorrección? que Juan Carlos Cortés votaba en la gran mayoría de los casos Con el las gobierno. cosas favorables del gobierno. ¿Eso es mentira? No, señor. El mismo Héctor no habló de una doctora que dijo que ¿Quién? que había alternado Duque y que la doctora Meneses. Paola Meneses. Paola Andrea Meneses, Mosquera. no mencionaron, bueno, ¿Quién? en fin, no. Natalia Entonces, Ángel debe ser que es a la que le dice petrista Germán Vargas cada vez que escribe insultando a la corte, pero me alegra que estén escondiendo la mano, porque por lo menos se les nota algo arrepentidos de los insultos que No, yo sí de los no que voy a fue esconder objeto la mano, Corte yo sí estoy Constitucional en muy esas contento con la designación del doctor Néstor, Carlos Camargo, pero muy contento. Néstor, No venga, por mí, Néstor, porque yo no tengo ¿y intereses en la Felipe, corte, ¿y dónde- ni tengo tutela, y ni dónde tengo dejamos- procesos. y dónde Por dejamos- la democracia. ¿Dónde dejamos al bienpensantismo que también hizo campaña en Ricardo, redes 8 sociales y en los medios de 8 de la mañana, comunicación? 6 minutos. Néstor, Los superiores aquí se ha intelectuales preguntado- que creen que los demás somos brutos porque no estamos con ellos. Está pasando, pero no le hable así a Riveros. No, a a Rivero no. Aurelio, señor. No, estoy pensando en Héctor. Aquí se ha preguntado quién ha trabajado con Gustavo Petro. Hay dos magistrados de la Corte Constitucional que han trabajado con Gustavo Petro. El doctor Vladimir Fernández y el doctor Héctor Carvajal. Han trabajado con él, han estado con él, son compañeros de causas de él. Y yo aquí no estoy hablando ni siquiera de progresismos ni de derechismos. Estoy hablando de personas que correspondían y han correspondido al círculo íntimo, estrecho del presidente Petro. Entonces, cuando uno resalta esos hechos, uno no está insultando a nadie. A mí me parece, y vuelvo a insistir. No, pero en esto. ojo, Perdón, Felipe. Pero ojo, permítame porque si usted mira las ponencias de esos magistrados, perdón, déjeme hacer un paréntesis, de algunos de esos magistrados, le voy a poner el caso del magistrado Fernández. De los decretos de conmoción interior, él ha sido ponente en 3 casos, ponencia desfavorable. O en la tutela Sí, del pero yo no presidente estoy Gustavo diciendo Petro. cómo Todo el son tema las... económico, por no sé, ejemplo. No estoy diciendo cuáles son las ponencias. Estaban preguntando aquí en la mesa, ¿quién ha trabajado con Petro? Bueno, yo estoy nombrando los que han trabajado con Petro. ¿Cuáles son sus ponencias? No lo sé, no las conozco. Pero sí hay gente que ha sido del círculo íntimo de Petro y que indudablemente le favorece una cercanía al gobierno y al gobierno le favorece. Y en el caso de la doctora Balanta, no nos digamos mentiras, y ayer se dijo acá, quien le puso una sombra, quien le señaló un camino equivocado y errado fue el presidente Petro y su equipo, que la trató de convertir en un apéndice del gobierno. Ese fue el gran error y ahora no salgamos a decir que se despreció a la mujer y negra. No, se trató de instrumentalizar a la mujer y negra, que es otra cosa que hay que hacer. Y ahí vuelvo a insistir, es Petro quien más daño le ha hecho a la Corte Constitucional y a esos candidatos. Es quien los ha querido instrumentalizar, es quien los ha querido apropiarse de ellos. Si Petro no se hubiera metido en esta elección como lo hizo, estoy casi seguro que la doctora Balanta sería hoy la magistrada de la Corte Constitucional. Tiendo a estar de acuerdo con usted, Claro, Aurelio. envenenó la manzana. Sí, le dio Yo estoy un abrazo totalmente que- de acuerdo que con le Aurelio. costó, que le costó finalmente mucho. 8 de la mañana, 8 minutos. Está pasando, Felipe, esta mañana una cosa muy interesante en este tema de la elección del magistrado Camargo. Y es que quienes... ¿Qué más está pasando? Felipe, como se desaparecieron unos votos que no le cumplieron al ¿Los gobierno. están buscando qué? No, están diciendo todos. Yo no. No, yo sí voté por Balanta. Que es lo mismo decir, yo no. Entonces, Pues les va a ¿tú tocar sabes que hacer eso lo fue como mismo en la que última hizo cena? el ¿Seré yo, maestro? senador Alex Flores. ¿No le tomaron la fotico?
Sí, Felipe. Entonces se jodieron. Porque Entonces- Alex Flores sí lo vimos tomando la Ese sí fotico se del voto, aseguró. ¿no? Hay comunicados esta mañana, especialmente desde algunos senadores del Partido Verde que están desconcertados porque los están responsabilizando de la derrota de ayer en la plenaria del Senado. Ocho. Pero, maestro, pero Ocho, en 9 serio, a mí me minutos. parece que de este rifirrafe tan enorme que ha habido en estas últimas semanas, sí debería haber unas lecciones, deberíamos aprender cosas, porque la verdad es que sí le hemos hecho daño a las instituciones y particularmente a la Corte Constitucional, pero también al Congreso, porque realmente nos hemos referido en unos términos muy desobligantes frente a unas instituciones que son en las que tenemos que confiar, que son las que nos tienen que defender. Ese tema de que había unos magistrados petristas y que no hacían sino votarle todo a Petro y que si nombraban a la señora Balanta la democracia se iba a acabar y tal, eso realmente es una cosa muy injusta con la Corte Constitucional, con esos magistrados. ¿De quién está hablando, Héctor? De todos los que lo dijeron, pero si quiere le nombro le doy un nombre propio que me parece que hizo mucho daño en esta elección, que se llama Germán Vargas Lleras. El doctor Germán Vargas, no sé si es que no es consciente del daño el daño que hace cuando emite unas opiniones como las que emite, estigmatizando a unos magistrados de la Corte como a la doctora Natalia Ángel, que es una jurista ejemplar, Néstor, con un reconocimiento académico internacional de los más altos, y no está simplemente ahí esperando gran órdenes del gobierno del presidente, pero es cierto, del gobierno del Héctor, presidente Petro, que ha acompañado. Él tiene derecho a escribir su opinión en una columna, entre otras cosas, porque en Colombia todavía tenemos ese derecho sagrado de poder expresarnos libremente. Claro, todo el opiniones. mundo tiene derecho a hacer el daño que quiere hacer, claro, todo el mundo tiene el derecho a hacer el daño que quiere hacer, él no, pero él considera que hace un bien. Claro, pero hace un daño. Es que el peor problema de los que hacen daño es que creen que hacen bien. No, es que expresándose libremente, enorme, comete un daño enorme, insultando a los magistrados de la Corte injustamente. Héctor, no todo el mundo piensa como usted, no todo el mundo piensa como de eso se trata la democracia, que cada cual opine lo que insultando. quiera opinar. Hay opiniones. No, claro, y es cierto que Vargas es que yo no estoy diciendo que no opine, a ver, Héctor, estoy preguntando si es consciente del Héctor, daño que producen sus le pregunto una opiniones. cosa. Si hubiese sido elegida la doctora Balanta, ¿cómo estaría yo diciendo exactamente lo mismo. Perdóneme. No, pero, estaría yo diciendo exactamente lo mismo, y en una cosa cambio que no le he preguntado. Y en cambio los opositores estarían Héctor, denigrando de la Corte Constitucional. Esa es la diferencia entre tener coherencia de pensamiento y no tenerla. Usualmente funciona, usted escucha la pregunta y responde después. Si hubiera ganado la doctora Balanta, ¿cómo hubiera quedado la distribución de fuerzas ideológicas en la Corte Constitucional? 5-3-1. Como está hoy. No, el gobierno hoy. tendría mayorías. El gobierno tendría ¿Cómo está mayorías. hoy? La doctora Balanta ¿Cómo es de está centro hoy? izquierda. ¿Cómo está hoy? Ideológica es de centro izquierda. ¿Cómo está? Exacto, igual que el doctor Reyes. No, el doctor Reyes no, es un hombre no, no. liberal. El doctor Reyes es un hombre liberal progresista. Votó todos los casos en los cuales hubo dilemas morales a favor de los derechos y de las libertades, en el aborto, en la eutanasia, en los derechos de la comunidad LGTBI. El doctor Reyes es un hombre liberal, absolutamente liberal, progresista. Héctor, en este momento lo que se está jugando en Colombia no es la eutanasia. Como la pregunta no es esa, como la pregunta no es esa, sino la que está proponiendo María Camila, que es si es gobernista o no. Es que ahí me parece que es la clave. Es la clave. Si me preguntan por posiciones ideológicas, si la doctora Balanta hubiera sido elegida, la Corte hubiera quedado igual. Ahora la Corte es un poco más conservadora, lo cual a mí no me molesta, a pesar de que yo no soy conservador, pero no me molesta que la Corte sea un poco más conservadora. Entonces, la Corte unas veces ha sido más conservadora y otras veces más progresista. Lo que no puedo aceptar y tengo que protestar radicalmente es que irrespeten a los magistrados de la Corte diciéndoles gobiernistas o antigobiernistas, porque eso no es digno de un magistrado, y los que dicen defender las instituciones deberían evitar hacer ese tipo de comentarios. Para su información, cuando usted dice que Trump ha elegido magistrados de derecha en Estados Unidos y que Biden eligió demócratas a la Corte Suprema, eso no es irrespeto, y en Colombia pasa exactamente lo mismo. La Corte Constitucional tiene un altísimo
altísimo, muy alto componente ideológico. Así que no será novedad. 8:14 minutos, los interrumpo un segundo. Vamos al Capitolio Nacional porque hay comunicados. Están buscando quién fue el que se volteó. Y los partidos, los parlamentarios, están asumiendo las consecuencias políticas de los votos que quedaron faltando en la elección de ayer. En el Capitolio, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que esa victoria de Carlos Camargo casi por goleada, por barrida contra la doctora Balanta, cerca de 20 votos de diferencia, pues aún mantiene esos coletazos políticos. No solo la sacada de 3 ministros claves, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, la ministra de Comercio y el ministro de las TIC, sino también la recomposición de las fuerzas políticas al interior del Senado de la República. Y como lo mencionábamos, uno de los grandes damnificados es el Partido Verde. Están buscando quién del Partido Verde le incumplió al gobierno, le incumplió a la tesis de que votar por la doctora Balanta era votar por una magistrada progresista. Y aunque se había mencionado que el sector de Carlos Amaya era el responsable de esos votos que terminaron favoreciendo a Camargo, esta mañana la senadora Carolina Espitia de Boyacá, muy cercana al doctor Carlos Amaya, el gobernador de ese departamento, emitió un comunicado señalando lo siguiente: en medio de tanta especulación y aunque el voto es secreto, en aras de la transparencia, preciso que mi voto fue para la doctora María Patricia Balanta por las luchas que representa y que también son las nuestras. Una verdadera constitucionalista con más de 45 años al servicio de la rama judicial, que ha reivindicado con su trayectoria el enfoque diverso de los derechos humanos en medio de la realidad social de Colombia. En ella me reconozco como mujer, su capacidad de abrir caminos, en su firmeza para superar obstáculos. Mi voto responde a la necesidad de reafirmar liderazgos auténticos y aunque generalmente la derrota es huérfana, hoy reafirmo que la política exige asumir decisiones con valentía. Entonces, por los lados de Carolina Espitia, dice: yo no fui quien voté por Carlos Camargo, pero llama la atención que el sector de Carlos Amaya aún así está asumiendo que es uno de los grandes damnificados, uno de los grandes derrotados en la tarde de ayer, porque mire, se acabó de pronunciar el expresidente de la Cámara de Representantes, el doctor Jaime Raúl Salamanca, también muy cercano al gobernador Amaya, y dice lo siguiente: al gobierno de Gustavo Petro lo he apoyado no por intereses burocráticos, está claro, lo he apoyado de manera decidida porque hemos coincidido en luchar por los pobres de este país. La gran mayoría de este gobierno nunca tuvimos como sector del Partido Verde una responsabilidad en el Ejecutivo Nacional y los pocos meses que la tuvimos lo hicimos de la mejor manera. Seguiremos apoyando al gobierno en las cosas buenas y en lo que estemos de acuerdo. Le pido a este gobierno y al presidente Petro es que le cumplamos a los y las nadies de Colombia, que le cumplamos a los y las campesinos de mi departamento de Boyacá. Con estas palabras, este sector de la Alianza Verde, el sector liderado por el gobernador Carlos Amaya, esta mañana está negando que hayan votado por Carlos Camargo, pero sí asumiendo la derrota y la salida de sus funcionarios del gobierno nacional, Néstor.